Bienvenidos a este congreso que ha sido preparado para ustedes. Por protocolo, me permito hacerles mención de parte de nuestro invitado de honor, al arquitecto Víctor Hugo, dará también parte a la inauguración en virtud de los tiempos que él trae. Por lo tanto, arquitecto, por favor. Muchas gracias, arquitecto Rodolfo Sánchez. Buenos días a todas y a todos. Me es muy grato estar aquí con ustedes en esta ocasión. Reciban, por favor, un saludo de la doctora Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. De manera muy breve, además de agradecer la invitación, reconocer la organización de este evento y sobre todo el propósito del mismo, siendo ya el número 11 en la serie de congresos que se ha tenido históricamente en este Colegio de Arquitectos, quiero compartir sobre todo 5 ejes transversales que en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano tenemos contemplados y que están directamente vinculados a lo que son los propósitos, el objetivo de este Congreso. En primer lugar, uno de los ejes que consideramos es el relativo a los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos que tienen que ver con el territorio. Entre ellos, por mencionar solo algunos, como es el de la vida, vinculado al de la vida está el derecho humano de acceso al agua potable y el saneamiento. Y esto se vincula directamente con el propósito del Congreso en lo que se refiere a la infraestructura y en el caso de SEDATU, en lo que se refiere a la infraestructura básica, en el sentido de la necesidad de mucha de la población del país que requiere agua, drenaje, entre otros servicios, simplemente para vivir y como derecho humano. Por otro lado, un elemento más es la participación social y la participación ciudadana en lo que es el desarrollo de los proyectos. Se estará promoviendo como un eje transversal de esta política nacional el que todos los proyectos tengan y deban de pasar por un proceso participativo. ¿Con qué fin? Con el fin de que se haga lo que la población necesita, evitar lo que en otros momentos, que afortunadamente ya no son los actuales, muchas veces un arquitecto, una autoridad, identificaba que una población requería tal elemento de equipamiento cuando sin preguntarle a la población lo que ellos realmente requerían era otra cosa. Y si además ellos participan en el diseño, en la medida de sus posibilidades, lo que se asegura es un sentido de pertenencia, de apropiación, de cuidado, de mantenimiento hacia lo que es ese elemento de equipamiento. Por otro lado, está el enfoque de cuenca y acuífero, que en estos días para nosotros es sumamente importante, tomando en cuenta, por ejemplo, noticias recientes como fuera de Acapulco, como lo fue hace un año, como lo ha sido en Tabasco y como lo ha sido en muchas regiones de nuestro país y a nivel América, a nivel mundial prácticamente. De tal forma que, por poner un ejemplo, en el caso de Tabasco, y si hablamos de Villahermosa, o su zona metropolitana, una zona que el 55% de su superficie es susceptible a inundaciones, el no tomar en cuenta el agua, el no tomar en cuenta su camino natural, los cuerpos de agua originales, nos lleva a un problema y a los problemas que se han tenido de inundaciones no solo en ese lugar, sino en otros a nivel nacional, y que sin lugar a dudas es un elemento básico a tomar en cuenta en la planeación y en el diseño de nuestras ciudades. Por otro lado, como un cuarto elemento está el de gestión integral de riesgos y cambio climático. Hablábamos hace un instante con el arquitecto Rodolfo del caso de Acapulco. El caso de Acapulco ahora, donde el problema fue la abundancia de agua, y de hace 11 meses, cuando el problema fue la abundancia de agua y la fuerza de los vientos, en donde no estamos tomando en muchos de los casos, creo que con la suficiente atención, con el suficiente interés y con el suficiente cuidado, el cambio climático. En ese sentido, por ejemplo, en Acapulco ya tenemos previsto que en la zona de Acapulco Diamante, el 40% de largo de lo que es la ribera de Acapulco Diamante se va, por la elevación del nivel del mar derivada del cambio climático, se va a cubrir. Y ahorita estamos en el momento propicio para tomar en cuenta las medidas de adaptación y de
mitigación, sobre todo adaptación al cambio climático para prever eso que ya sabemos que va a pasar y que va a pasar hacia el 2050, que es prácticamente un cuarto de siglo. Por otro lado, y ya con esto termino mi intervención, el tema de género e inclusión. El tema de género e inclusión en el amplio sentido de la palabra. Es decir, por supuesto, tomar en cuenta a las mujeres, tomar en cuenta grupos indígenas, tomar en cuenta adultos mayores, tomar en cuenta niños, tomar en cuenta población con una condición de discapacidad. Es imprescindible para toda la población, para todo el territorio. Y cuando hablamos de territorio, y con esto termino, es importante, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de infraestructura, que son precisamente los propósitos de este Congreso, es muy relevante para nosotros el que se considere el 20% de la población nacional. ¿A qué me refiero? Me refiero a la población que vive en un ámbito rural. Muchas veces se habla de las ciudades, pero también para que las ciudades subsistan, tiene que subsistir también el campo. Y muchas veces ponemos poca atención al campo, y creo que es uno de los elementos que se deben de considerar en términos de arquitectura, en términos de infraestructura, en términos de todos los elementos que también a la postre y en relación directa se necesita para que puedan sobrevivir las ciudades. Yo con esto agradezco muchísimo la posibilidad de participar, la posibilidad de compartir estas ideas, de estar con ustedes estos instantes, compartir estas ideas de este nuevo gobierno de México. Espero que no sea la primera vez, que después podamos intercambiar más ideas, poder contribuir con ustedes, y seguro ustedes contribuirán con nosotros. Los dejo agradeciendo muchísimo su atención, y también comentando, como platicaba con el arquitecto Rodolfo, por motivo de otra reunión que es a las 10 en punto y tenemos que comenzar y coordinar en ese momento, me tengo que retirar, agradeciendo a todas y a todos su atención y su tiempo. Muy amables.